la Fuerza Aérea de Castro fue el siguiente. En San Antonio, un T-33 destruido junto a otros aviones. Y en Santiago de Cuba, 2 B-26, un T-33, un Sea Fury y el jet personal de Raúl Castro. La brigada perdió un B-26. Al final, a Castro le quedaron 6 aviones de combate, 2 B-26, 2 Sea Fury y 2 jets T-33 que sobrevivieron al fuego inicial. Pero aún quedaban los ataques aéreos planeados para la tarde del 15 y 16 de abril. De regreso a la base, los B-26 de la brigada comenzaron los preparativos para continuar las operaciones y completar la destrucción de los aviones de Castro. En ese momento llegó la orden de cancelar los ataques aéreos. Yo salgo el día 15. Cuando regreso a las 9:30 de la mañana, enseguida hablo con el que era general Rick Duster para preparar mi segunda salida a la 1 de la tarde. A eso de las 12:15, el general viene con un papelón así de Washington y dice: los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije: general, aquí se acabó la invasión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se tomó la decisión de cancelar los ataques aéreos que hubiesen podido completar la destrucción de los 6 aviones que le quedaban a Castro? La respuesta descansa en la premisa de que Bahía de Cochinos tenía que lucir como una acción de exiliados cubanos, que se debía ocultar la enorme participación de los Estados Unidos y que los bombardeos aéreos eran el resultado de una rebelión de pilotos de la aviación de Castro. Con este propósito se planeó que un B-26 con base en Nicaragua y pilotado por Mario Zúñiga aterrizara en Miami, donde Zúñiga asumió el rol de desertor del régimen. El avión de Zúñiga se prepara para que aterrice en Miami y se le dan unos tiros a las nacelas de los Cowley para que luciera que había estado en algo de combate. Fue planeado de esa forma, pero la operación, la gente que estaba a cargo de la operación no se dan cuenta o no saben que los aviones de Castro en La Habana, los B-26, eran de nariz plástica y los nuestros eran de nariz sólida, como este que estamos viendo aquí. Y ahí fue cuando vino el problema de las Naciones Unidas, el ROA creo que fue que habló, y aquello fue el desastre. Raúl Roa, el embajador de Castro en las Naciones Unidas, presentó fotos de los B-26 señalando las diferencias entre los aviones de la brigada y los de ellos. El embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson, los ataques aéreos de la madrugada del 15 de abril eran el resultado de la rebelión de pilotos de Castro. Ante las evidencias presentadas por Roa, el embajador Stevenson exigió a Washington una rectificación. Stevenson, irritado, y le pasa un cable a Tim Ross, que era el secretario de Estado, para que le den una explicación. Tim Ross va a ver al presidente Kennedy y el presidente Kennedy le dice que sí, que hay que suspender los ataques. The president tried to explain later on when it failed. El presidente trató de explicar después que había sido mal informado, que había sido mal aconsejado. Well, the advice that he followed was from his own White House. El consejo que siguió fue el que le dieron sus consejeros en la Casa Blanca, entre ellos Dean Rusk. That advice was Dean Rusk. They were more afraid of world opinion. En realidad le tenían más miedo a la opinión pública mundial que a perder el combate. Y ese temor lo llevaron al extremo de poder decir que ellos no tenían nada que ver con la operación. La cancelación de los ataques aéreos en la tarde del 15 de abril y los del 16 resultó ser una decisión fatal. Sin el control del aire, los marcos de la invasión fueron presa fácil para los pocos aviones que le quedaron a Castro. Yo, siendo militar, en ese momento le hubiera dicho a cualquiera persona que esa operación iba a fallar. Otra consecuencia del ataque aéreo del día 15 fue el alertar a Castro 48 horas antes del desembarco. Eso pone a Fidel Castro y las fuerzas militares cubanas, ya saben que algo va a suceder. No saben dónde y no saben cuánto, pero saben que algo va a suceder. Ya hemos perdido la sorpresa.
que es una de las cosas más importantes en una operación en este tipo. En las primeras horas del 17 de abril de 1961, la Brigada 2506 comienza el desembarco en Playa Girón y Playa Larga. El Blagar y el Barbaracota fueron las embarcaciones artilladas que tenía la brigada. We came in on time. Llegamos a tiempo. Estábamos previstos a llegar a eso de las 11:30 de la noche. Los hombres ranas iniciaron el reconocimiento de las playas. We got into the bay right on the radar showing us La brigada comenzaría a desembarcar a la medianoche. Llegaríamos a la bahía. Y el radar nos había mostrado exactamente el punto de desembarco. entered the bay. We had a big U.S. Navy LSD that came up. Huge thing. Poco antes de que entráramos a la bahía se nos acercó un gran navío de la Marina estadounidense. Se detuvo, bajó sus compuertas y comenzaron a bajar todas las lanchas de desembarco. They were manned by CIA people. They brought them over to the ships where the crews saw Eran them. timoniadas por gente de la CIA que habían traído desde la isla de Vieques. Luego comenzaron a cargar las lanchas con gente, tanques y armamento, y finalmente la nave LSD partió. Boats got in line. They kept going very slowly into there, and everybody was blacked out. Everybody following one light on the. Continuamos navegando muy despacio. Todo estaba a oscuras. Nos guiábamos únicamente por una luz en la parte trasera de la lancha que teníamos delante. Playa Girón, Blue Beach. Turned off to the right. Los que se dirigían a Playa Girón se fueron hacia el norte, a la derecha. Los que iban a Playa Larga continuaron en línea recta. El segundo batallón tenía como misión el desembarcar en Playa Larga, ocupar la zona de Playa Larga en sí, avanzar hacia una rotonda que estaba cerca de la playa en sí, ocupar esa zona, mientras que el batallón 5 desembarcaba. Después, la misión también era que los paracaidistas de batallón número 1 se lanzaran unas unidades frente que iban a ocupar lo que es la zona de Palpite en sí, lo que era el extremo que pasa lo que es la Ciénaga de la Zapata. La batalla rotonda viene fuerte el día siguiente. Entonces nosotros ocupamos la zona de la rotonda, estamos envueltos en lucha constante con la fuerza de Fidel Castro en aquel momento. Estamos tomando prisioneros, estamos tomando individuos que habían en acción directa. Nosotros estuvimos en acción casi desde el primer momento. Los combates más fuertes, para que yo tenga conocimiento, fueron en el área de Playa Larga y después, claro, en Pálpite. Cuando ya desembarcamos y reunimos la compañía, se nos da la orden de tomar el aeropuerto. Y avanzamos sobre el aeropuerto de Girón, porque era el que iba a servir de aeropuerto para que desde allí llegaran los suministros, llegara el gobierno provisional de Cuba y se constituyera allí. Y desde que llegamos empezamos a combatir. En la playa se encontraba el jefe de la brigada, José Pérez San Román, el jefe de mi batallón, Valentín Bacallao. El primer batallón de paracaidistas de la brigada se dividió para ocupar los frentes de Palpite y San Blas. En el mismo pueblo San Blas a las 7 menos 5 de la mañana. Normalmente, en el momento que pasaba un camión como con 5 o 6 milicianos que me vieron descender, y gracias a Dios que siguieron su camino y no lo reportaron porque estábamos en ese momento cayendo en... Yo desembarqué por la mañana, temprano, en una de las lanchitas esas famosas, y nos atacó un avión en el medio de Bahía de Cochino, desembarcando en Playa Larga. Y la lancha que venía atrás de mí casi la hundió e hirió al segundo de Máximo Cruz, que era Arturito Sánchez. Al amanecer, los aviones de Castro aparecieron sobre la cabeza de playa que había establecido la brigada en Girón y Playa Larga. El objetivo primario nuestro fue los barcos y posteriormente, y bueno, al mismo tiempo, si se presentaba la aviación enemiga que nos podía hacer daño a las tropas nuestras, pero fundamentalmente ese primer día fue contra los barcos. ¿Por qué? Porque es el suministro logístico
Varios barcos de la brigada fueron alcanzados por el fuego de los aviones de Castro. El general José Ramón Fernández, el gallego, jefe de operaciones del régimen en Bahía de Cochinos, dice en su libro Girón: esta noche fuimos rechazados en Playa Larga, no obstante los esfuerzos realizados por el batallón de la Escuela de Responsables de Milicias y otras unidades, que se encimaron y llegaron a las posiciones enemigas. La escuela tuvo numerosas bajas y el enemigo también sufrió importantes daños, independientemente de las ventajosas posiciones que ocupaba y de su buena organización del fuego sobre la carretera, tránsito obligado para la ofensiva. Tenaces combates se sucedían en San Blas y Playa Larga.